Comencem. Comencem amb la ponència del nostre convidat d'avui, que enceta la 5a edició del Cornellà Creació Fòrum. Anton Costas és economista de professió i recentment ha estat nomenat president del Cercle d'Economia de Catalunya. És catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona i també investigador de l'Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública, també per la UB. La seva feina sempre ha estat vinculada a l'economia política dels processos de liberalització, la regulació i la competència. Va ocupar el càrrec de defensor del client Endesa a Catalunya i en 2006 va ser escollit president del Consell Assessor d'aquesta mateixa empresa. Ha publicat una dotzena de llibres i nombrosos articles i assajos sobre aquestes qüestions. En particular, ha analitzat processos de reforma econòmica. Les seves publicacions més recents es relacionen amb l'anàlisi de les causes, efectes i respostes d'aquesta crisi del 2008 que encara sembla que no acaba. Per tot això, és un plaer per a nosaltres presentar avui el nostre primer convidat, el senyor Anton Costas. Benvingut. Bona tarda. És un plaer i un privilegi compartir amb tots vostès aquest dinar. La verdad es que me reconocerán que no es fácil después de una comida con Luis Cañas, el tinto, y un verdejo, el salir ahora a torear. Pero es un placer, insisto, y también un privilegio. Permíteme que pase al castellano, que me defenderé un poco mejor. Gracias, alcalde, por la invitación a este foro, que tiene ya una reputación envidiable, viendo un poco, ¿no?, la escenografía de la sala y todos los invitados que me han precedido. Es espectacular, por lo tanto, enhorabuena. También felicidades, que hoy es San Antonio. Yo también lo soy, pero aunque celebro el del 13 de junio, dado cómo están las cosas, he preferido tener dos santos protectores por si uno falla, ¿no?, por lo tanto, pero enhorabuena. Vamos a ver, yo mi idea hoy era traerles, en esto que me dicen unos 40 minutos, traerles una serie de proposiciones, no muchas, de proposiciones relacionadas un poco con el momento en el que estamos viviendo y especialmente con las expectativas que uno puede humildemente y de forma muy prudente hacer acerca del futuro inmediato, ¿no? Eso sí, agradezco a los organizadores que no hayan tenido el comportamiento que es ya habitual ahora cuando te invitan a algún lado. 5 o 6 días antes comienzas a recibir llamadas para ver si les vas a enviar un PowerPoint, ¿no? Y entonces yo tengo muy poca predisposición al PowerPoint, por varios motivos, pero probablemente porque hace ya algunos años participaba en unas jornadas en Galicia, mi tierra, que organizaba en aquel momento el rector de la Universidad de Santiago. Y cuando ya me tocaba intervenir a mí, puse la mano en el bolsillo, toqué el PowerPoint y me iba hacia... Entonces me viene el rector y me dice: oye, Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir?, ¿no? Entonces aquello me cohibió y me dio un gran argumento para no utilizar PowerPoint. Por lo tanto, agradezco a la organización que no me haya llamado estos días pidiéndome el PowerPoint. Aún así, verán que voy a utilizar tres gráficas porque creo que me van muy bien para poder no hacerles un examen. Hoy a la mañana se lo he hecho a mis alumnos de 9 a 11, no hacerles un examen, pero sí dejarles 3 preguntas, que esas 3 transparencias creo que me son muy útiles para ellos. Vamos a ver.
¿Qué querría transmitirles? ¿Cuáles son esas ideas? Aquellos, ¿tienes un PowerPoint o tienes algo que decir? ¿Cuáles son las ideas un poquito que querría transmitirles para ver si son compartidas por ustedes o por el contrario, si yo me estoy excediendo? Primero, como guión, y después intentaré un poco documentar cada una de esas afirmaciones. Sin duda, la recesión ha acabado, porque la recesión es una definición técnica. Cuando yo estudiaba economía, antes que ingeniería, que me gusta casi más, la definición de acabar una recesión era 3 trimestres consecutivos cuando la actividad económica, es decir, el PIB, deja de caer y es un poquito o mucho mayor que la del trimestre anterior. Ahora ya no son 3 trimestres, ahora son 2 trimestres. Por lo tanto, técnicamente la recesión se ha acabado, sin duda. Dice, hombre, eso no significa que la crisis se haya acabado, sin duda. Con un desempleo del 25%, creo que sería una indecencia moral, por decirlo así, afirmar que la crisis se ha acabado. En ese sentido, me parece mucho más académicamente y socialmente mucha mejor definición la que dio ya hace casi 2 años, la que dio de forma implícita hace 2 años Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando dijo, insisto, hace unos 2 años, cuando dijo aquello de la Reserva Federal hará todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que el paro en Estados Unidos baje del 7,5%. Es la primera vez en la historia que un banco central ponía su política al servicio del objetivo del desempleo. 7,5 para Estados Unidos. Es una buena definición de cuándo acaba la crisis en Estados Unidos. Probablemente en Europa y en España tendríamos que hacer una definición de crisis de ese tipo. Lo digo porque en lo que voy a decir ahora yo voy a poner muchos elementos a mi juicio esperanzadores, positivos, pero depende del público ante el que hablas, has de ir con cuidado, porque si a unas personas que están viviendo el desempleo, una caída de ingresos espectacular, unas expectativas de futuro inciertas que se mueven con una neblina delante, si les dices que las cosas comienzan a cambiar y van a bien, esa persona puede perfectamente decirte usted es un cínico, porque yo no veo para nada eso. Y las dos cosas son ciertas. Por lo tanto, la recesión ha acabado, la crisis no. La crisis acabará según cómo vaya la recuperación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va a ir la recuperación? A ver, el consenso entre analistas y expertos es que para el caso de España y también de Europa, pero estamos en España, la recuperación va a ser débil y frágil. Es la expresión, la tengo entrecomillada, débil y frágil. ¿Por qué? Porque de forma muy rápida, porque después intentaré un poco ver que es posible que no sea así. ¿Por qué motivo? Bueno, primer argumento, hombre, porque mire, el empleo es muy elevado y ese empleo elevado lastra el consumo interno de la economía. Por lo tanto, no va a haber una recuperación fuerte e intensa, porque vamos a tener un consumo lastrado por el desempleo. Bueno, entiendo el argumento, después pondré matices. Segundo, dice, mire, la recuperación va a ser, insisto, débil y frágil por el elevado sobreendeudamiento que tiene el sector privado. Sector privado, familias, empresas no financieras y bancos, empresas financieras. Dice, porque ese elevado sobreendeudamiento es como una mochila enorme que está impidiendo el despegue de la inversión en las empresas, el despegue del consumo en las familias, el despegue del crédito en la banca. Dice, vale, ya lo entiendo. En tercer lugar, se dice la recuperación será lenta porque tenemos muchas debilidades competitivas, es decir, somos una economía con muy poca capacidad competitiva o productiva. Vale, ya lo entiendo, pero a ver si le encuentro después motivos para cuestionarlo. Y por último, un poco se dice, y será lenta porque esta es una sociedad muy resistente al cambio, muy resistente a las reformas. Esto es un poco, simplifico, como entenderán, pero es un poco el razonamiento de los pesimistas o de los escépticos a la hora de predecir que el comportamiento, que la recuperación, aunque hayamos salido de alguna manera de la UBI y nos hayan pasado a planta, dice, mire, salir de planta para la calle le va a costar mucho.
Bueno, mi idea, o mi pregunta, si me lo permiten, ¿es posible que este consenso no esté analizando bien los datos de la economía española y especialmente los comportamientos de los agentes españoles? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no es porque los analistas sean ignorantes, sino porque el analista tiene también comportamiento de manada. No vean esto de manada como una expresión grosera, un insulto, ¿no? Es una expresión técnica, ¿no? Es decir, si usted es analista o si es una persona que se dedica a predecir la coyuntura o el futuro, una manera de resguardar su puesto de trabajo es coincidir con todos los demás, porque aunque se equivoque, nadie le acusará de haberse equivocado, ¿no? Por lo tanto, es un comportamiento racional, no hay por qué acusarlo de eso. Pero mi idea es posible que este tipo de pronósticos o teorías no estén bien fundadas, no estén estas teorías bien fundadas en el sentido de un buen análisis de los datos que tenemos. Si me permiten, aunque no es una cita de autoridad para un auditorio como este, déjenme citar a Sherlock Holmes, al investigador, al detective. En dos novelas, es la misma frase en dos novelas diferentes, Sherlock Holmes le dice a Watson, Watson, vaya con cuidado al hacer teorías sobre el asesino antes de ver los datos. Y es verdad, porque teorías las tenemos todos. Dice, ¿pero usted ha visto algún dato que soporte esa teoría? Cuando haces esta pregunta, ya muchas personas comienzan a ponerse un poco inquietas. Por lo tanto, mi sugerencia es, ¿por qué no vemos los datos de la economía española? A ver si soportan bien estas teorías, estos argumentos, o por el contrario, podemos mantener una cierta esperanza, un cierto optimismo en que las cosas pueden, en términos probabilísticos, pueden ser un poco mejor de lo que está haciendo el consenso. Y en este sentido yo les propongo 4 proposiciones que después ahora intento un poco documentar. La primera, la economía española puede ser la sorpresa del crecimiento europeo en 2014 y 2015, es decir, crecer más que el resto de los países europeos. En este sentido, es probable, no digo posible, decía Asteris, que es un celta como yo, ¿no? Decía que los galos solo temían a una cosa, que el cielo se viniese encima. Pero Asteris decía a continuación, pero no es probable. Es decir, los científicos no podemos hablar en términos de posibilidad, porque posible es todo, hasta que el Celta gane la Champions. Pero probable no lo es tanto ya, ¿no? Por lo tanto, insisto, creo que hay una probabilidad de que la España de 2014 sea equivalente a la Alemania del 2004. Ahora se lo diré. Segunda proposición. No es necesario esperar a desendeudarse para crecer. El argumento, recuerdan, era hay un elevado sobreendeudamiento, mientras no se desendeude el sector privado no habrá crecimiento. Les voy a sostener que hay posibilidades de que eso no sea así, de que podamos crecer y desendeudarnos a la vez. La tercera proposición es la idea de que sepamos aprovechar la crisis, porque esta es una gran crisis. Grandes crisis hay muy pocas en la vida, ¿eh? No volveremos en nuestro horizonte vital a ver otra. Crisis pequeñas, esas son cotidianas, esos son los resfriados de todos los años. Es decir, si lo curas bien es una semana, si lo curas mal son 7 días. Pero es lo mismo. Pero las grandes crisis, quiero decir que los resfriados no pasa nada, no cambian. Acabas a los 7 días y vuelves a ser el mismo que antes. El mundo es el mismo que antes. Las grandes crisis no. Cuando sales de ella, el mundo es diferente. Y grandes crisis hay pocas. Esta, sin duda, es una de ellas. Mi idea, mi propuesta es, si como país, como ciudadanos, somos capaces de aprovechar esta gran crisis para hacer opciones diferentes de economía a las que hemos hecho en el pasado. ¿Cuál de ellas? Volver a la industria. Y esto es mi principal mensaje viniendo hoy a Cornellá.
que de la misma manera que Barcelona fue la fábrica de España en el 19, se podría decir que Cornellá fue la fábrica y es la fábrica de España en el siglo XX, ¿no, alcalde? Por lo tanto, hoy quiero hacer aquí una defensa de la conveniencia de aprovechar esta crisis para retornar a la industria, porque la industria vuelve a los países desarrollados. La industria está retornando, y en particular la industria manufacturera está retornando a los países desarrollados. Y deberíamos ser capaces de aprovecharlo, porque si lo aprovechamos, ciertas cosas mejorarán, como la formación profesional, como el empleo relacionado con ese tipo de actividad económica. Y la última proposición, que el tiempo no me dará para ella, pero al menos la querría formular, es que, miren, la desigualdad está creciendo de una forma espectacular. Y la desigualdad es un disolvente poderoso de la cohesión social que necesita el capitalismo. Iba a decir la economía de mercado, pero es el pegamento que necesita el capitalismo para funcionar bien. Adam Smith, el padre, hablaba del principio moral de la simpatía como elemento indispensable para que aquella nueva economía que nacía hace 300 años, allá en Escocia, ahora de nuevo de actualidad, en Edimburgo, ¿no? Pudiese funcionar. Es indispensable. La desigualdad está aumentando de una forma poderosa. La desigualdad es un disolvente de la cohesión social que necesita el capitalismo, el buen capitalismo, porque es como el colesterol, lo hay bueno y malo, ¿no? Y se nos está disparando el colesterol malo, ¿no? La desigualdad deberíamos tenerla muy presente, porque puede ser un factor distorsionador socialmente, políticamente y económicamente, porque tenemos mucha evidencia empírica los economistas que una economía muy desigual, una sociedad muy desigual, es una economía macroeconómicamente más inestable, más maníaco-depresiva, una economía que tiende más a la euforia y a la depresión, al ciclo fuerte. ¿Me ven? Estas son mis 4 proposiciones. Si me permiten, voy rápidamente a ellas. La primera, les decía, la primera proposición, la economía española puede ser la sorpresa europea del 2014. Puede serlo en términos de probabilidad. ¿Por qué motivo? Porque, mire, el análisis sobre la economía española en estos años ha estado basado en 2 cosas que no son buenas. Una, en lo que he llamado por escrito el síndrome de Berlín. A partir del 2008 se ha generado especialmente desde el centro de Europa una visión sobre las consecuencias del sobreendeudamiento de un país como España, que no era cierta. Es una visión inexacta, pero una visión que estaba basada en la idea de país manirroto, país poco disciplinado, país poco laborioso, que por eso está tan sobreendeudado. Eso no era cierto. Los datos de Sherlock Holmes no permitían afirmar eso, pero eso caló. Y caló especialmente en nuestras élites políticas y en nuestras élites también económicas. Caló la idea de que todos nuestros males eran sencillamente debido a nuestros propios pecados. Y si habías tenido pecado, como somos católicos, pues habías de sufrir la penitencia. Los datos no soportaban esa visión, pero caló. A eso he llamado el síndrome de Berlín, como sinónimo del síndrome de Estocolmo, cuando al final eres capaz de compartir los objetivos que tiene tu secuestrador, que no deja de ser una cosa sorprendente, pero los psiquiatras dicen que eso es así. En segundo lugar, porque ha habido y aún hay una serie de mitos falsos, de falacia, sobre la economía española, que ahora rápidamente intentaré un poco con datos ver si son ciertos o no. Un mito. Dice, mire, un país que en el 2008 tiene un déficit de balanza por cuenta corriente, de lo que exporta menos lo que importa, del 10% del PIB, va a pasar muchos años sufriendo. Primer mito, ¿no? Segundo mito. Bueno, perdón, ya me adelanto. Ustedes han visto una cosa. En el año 2008 teníamos un déficit comercial del 10%. En el año 2013 tenemos un superávit. Espectacular. No hay país. Fíjense bien, yo tengo el riesgo, ahora me doy cuenta, me paro un momento, y tengo el riesgo de que ustedes me vean
como un enviado oculto de mi paisano Rajoy o de mi amigo el ministro de Economía. Les aseguro que no tengo relación ninguna con ellos, más allá, es verdad, de una cierta amistad con ambos, ¿no? Pero no me vean en la defensa de posturas gubernamentales, sino con datos. Dicen, ustedes saben, en el 2018 teníamos un déficit comercial del 10% del PIB, el mayor del mundo, incluido en el mundo Estados Unidos. En el 2013 hemos corregido en un 1% ese déficit. Es espectacular. El pesimista o escéptico dice, sí, lo hemos corregido, pero ¿sabes por qué? Porque han caído las importaciones como consecuencia de la recesión. Y al caer las importaciones, pues claro, exportaciones menos importaciones, saldo positivo. ¿No es verdad? Los datos están comenzando a decirnos que la caída de las importaciones españolas aproximadamente en un 60% se debe a recesión, pero es una maravilla, en un 40% porque está apareciendo sustitución de importaciones internas. Esto es, si es así, y creo que es así, los datos lo dicen, es una maravilla. Segundo mito falso. Tercero, dice, miren, no es posible mejorar sin devaluar. Vale, de acuerdo, miren ustedes, la libra esterlina ha devaluado un 23% desde el 2008 al 2013. Sus exportaciones han aumentado en un 7%. La economía española no ha devaluado, como ustedes saben, ha aumentado sus exportaciones en el mismo periodo en el 24%. Oiga, algo debe haber detrás, algo bueno debe haber detrás de esta economía para este tipo de comportamiento. Otra cosa es pensar en milagros, ¿eh? Pero bueno, San Antón, San Antoniño, decimos en Galicia, ¿no? Cuarto, otro mito. España no puede crecer hasta que llegue al 2%. España, no puede reducir su desempleo hasta que llegue al 2%. No es cierto, eso era en el pasado. Es espectacular el crecimiento del empleo. Espectacular. Dice, temporal y parcial. Dice, sí. Pero los 360.000 puestos de trabajo temporales y parciales que se crearon entre mayo y octubre, hay que ir al año 2006 con un crecimiento del 4% para tener un dato similar. Por lo tanto, algo debe haber debajo de la economía, de la nuestra, que sea bueno, ¿no? Insisto en esto. Y por último, en estos mitos acerca de la economía española, y les insisto, yo entre otras cosas soy consejero de una sociedad financiera conocida, pero lo digo por lo que voy a decir ahora. Los analistas financieros, en el análisis de riesgo, lo habrán escuchado, España tenía un riesgo mayor que Egipto, es decir, en eso que llamamos los CDS, ¿no? Los mercados de seguros de riesgo. En estos mercados, hasta hace muy poco, y aún ahora con Kazajistán, España tiene un mayor nivel de riesgo que Egipto y Kazajistán. Yo no sé en qué momento del día, si antes o después de la comida, se hacen este tipo de análisis de riesgo, ¿no? Pero no deja de ser curioso, ¿no? Por lo tanto, insisto, la economía española tiene mejor, los datos dan una mejor previsión, a mi juicio, de lo que está haciendo el consenso. Y miren, es verdad, España está de moda de nuevo para los inversores internacionales. Los inversores internacionales tienen un comportamiento en gran parte de manada, como he dicho antes, en gran parte de manada, pero arriesgan su propio dinero. Hay que pensar que algún análisis, algo harán de eso. ¿Por qué vuelven a España? Hay muchas explicaciones, pero miren, porque son probablemente los primeros en que se dan cuenta de la realidad y de las oportunidades que hay en el país. Hace unos días, 3 días, estaba reunido con unos jueces de lo mercantil de Barcelona, que son personas excepcionales que están intentando hacer
conseguir que los procesos concursales, las suspensiones de pagos antiguas, no sigan siendo, como ha sido en los últimos años, como el funeral que te lleva al tanatorio, lo que es la suspensión, sino que sean mecanismos útiles para poder dar una segunda oportunidad a muchas empresas que, por los motivos que sea, teniendo en principio buenos activos, sin embargo tienen una situación financiera o comercial complicada. Y les preguntaba lo siguiente, dice, oye, ¿veis algún cambio un poco en los procesos concursales? Y me decían de una forma muy clara, dice, sí, claramente. Dice, comenzamos a ver que en los procesos concursales hay compradores, es decir, hay inversores que están dispuestos a comprar a esas empresas. Dice, en gran parte, fondos extranjeros, pero fondos que ya no van a la búsqueda de la inversión financiera, sino que van a la búsqueda de inversión industrial. Este es un cambio importante. Hay oportunidades de inversión industrial en España excepcionales. Desgraciadamente, la palabra desgraciadamente no sé por qué me ha salido el adverbio, lo ven antes los de fuera, pero las hay de una manera, insisto, muy clara. Por lo tanto, cuando les decía, España puede ser, a mi juicio, en el 2014 puede ser la Alemania del 2004. ¿Por qué motivo? Resumo este primer punto. Porque miren, Alemania en el 2004 tenía grandes problemas. Se le llamaba el enfermo de Europa. No sé si lo recuerdan, 2004. Tenía un déficit de balanza comercial del orden un poquito menos de 2 puntos. En el 2005, 5 años después, Alemania tenía un superávit comercial del 5%. Había dejado de ser el enfermo de Europa. Por lo tanto, ganó 5 puntos de saldo exterior en el PIB en 5 años. En 5 años. España, en el año 2008, tenía un déficit exterior del 10%. En el 2013 tiene un superávit que se va a aproximar al 1%. En el mismo periodo de tiempo, 5 años, España ha mejorado un 11%. España puede ser, a mi juicio, con todas las cautelas necesarias, insisto, la nueva Alemania, la Alemania del 2004. La segunda cuestión que les decía, la segunda propuesta es, miren, es posible que podamos crecer sin tener que antes desendeudarnos. La deuda es una mochila en la vida que cuando te coge con ella encima pesa. Pero les voy a decir que puede que no sea un elemento determinante para el crecimiento. ¿Por qué motivo? Vamos a ver. Datos, de nuevo. Miren. Para los que estén más familiarizados con la macroeconomía, hay una base de datos que llamamos AMECO, es el acrónimo que es la base de datos macroeconómicos de la Unión Europea, pero que recoge a todo el mundo desarrollado. Si yo cojo esa base de datos, que lo he hecho, tengan la seguridad de que podría tener un PowerPoint con 50 transparencias y les aburriría con los datos y las transparencias. Eso lo sé hacer, pero creo que lo que quiero decirlos se lo puedo decir sin utilizar eso. Si ustedes cogen la base, identifican el sector empresarial no financiero de la economía española, es decir, las empresas que no son financieras, la limpian de autónomos, nada de autónomos, lo saco. Cojo lo que llamamos sector empresarial no financiero y veo la capacidad de generación de recursos internos que tiene el sector empresarial no financiero español en los años que van del 2008 al 2013, sale una cosa que lo he tenido que repetir el ejercicio varias veces porque no me lo creía. Es la economía de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, que más capacidad tiene en relación a su riqueza, más capacidad tiene desde el año 2008 de generación de recursos internos, ya sea lo que llamamos excedente bruto de explotación o cualquier otro indicador relacionado con la capacidad de generación de recursos, incluido la liquidez, una vez sacado todo lo demás. Es tan espectacular el volumen de generación de recursos internos del sector empresarial no financiero español que les puedo asegurar
que esa generación de liquidez da en este momento para desendeudarse de acuerdo con la pauta, con la estrategia de desendeudamiento que tenga cada empresa, y a la vez financiar con recursos internos la inversión necesaria de esas empresas para crecer. 42.000 millones de euros es la liquidez anual del sector empresarial no financiero. Una cautela. Ustedes me pueden decir algunos, pues yo en mi sector o empresa eso no lo veo. Claro, yo estoy manejando el sector en su conjunto, pero es que este en sí mismo es un dato espectacular, porque me está diciendo que es posible que al menos durante una etapa el crédito bancario no sea indispensable para la financiación de las inversiones empresariales. Cójanlo siempre con cierta cautela, pero es muy posible. Si eso es así, la idea es, no es necesario esperar a crecer, a aumentar las inversiones, a desendeudarse previamente. Segundo argumento. Alguno de ustedes, supongo que ya tiene alguna experiencia en estos meses, está llegando a España por primera vez un importante flujo de inversión industrial no bancaria. Es muy importante las cantidades, me entienden bien, ¿no? Es decir, la posibilidad de contar hoy, por primera vez, con posibilidades de fuentes de financiación empresarial que ya no son bancarias. Se están aprovechando mucho las empresas grandes, pequeñas, medianas, no tanto las pequeñas, pero ya hay posibilidad de acceder al mercado de emisión de bonos, ¿no?, para las empresas pequeñas y medianas. Se están abriendo vías de financiación que ustedes sabrán aprovechar en su caso mejor que yo, pero se están abriendo. De tal forma que es posible pensar que aunque el crédito bancario inevitablemente en los próximos 2 o 3 años, fíjense bien en lo que voy a decir, el stock total de crédito bancario se va a reducir inevitablemente. En todo caso, en el coloquio, si quieren, explico por qué, pero inevitablemente, el que el stock total de crédito bancario se reduzca no es incompatible con que el flujo de crédito para inversión de las empresas aumente en los próximos años. ¿Me ven un poco por dónde voy? Si me aceptan un poco este tipo de argumentos, miren, es posible desendeudarse y crecer a la vez. No es necesario tener que esperar a sacarse la mochila del elevado endeudamiento privado para crecer. Dice, oiga, ¿y en la deuda pública? Aunque el vino no estaba bien, pero no he tomado en exceso. La deuda pública la podemos soportar. La deuda pública no se paga jamás. No se paga. La deuda pública se renueva. Por lo tanto, tu problema es que puedas renovarla a vencimiento. No hay que pagarla. Y podemos renovarla, depende de 3 cosas. Y ustedes mismos hagan el análisis, depende de 3 cosas. Primero, que los presupuestos del país tengan un cierto superávit primario. Es decir, que la diferencia entre ingresos y gastos, sacado la carga de la deuda, vaya siendo o cero o positiva. A eso vamos en este país. Segundo, que el crecimiento del PIB nominal sea mayor que el crecimiento de la deuda. Lo estamos consiguiendo. Y tercero, que los tipos de interés sean bajos de tal forma que la carga de la deuda anual sea relativamente baja. Estamos prácticamente con tipos de interés para la deuda pública muy bajos, históricamente los más bajos. Históricamente los más bajos. Dice, por lo tanto, dice la deuda pública, sí, lo dije en el 2008. En el 2008, que teníamos una deuda pública del 35%. En el 2008, el inicio de la crisis, lo tengo escrito, dice, la deuda pública llevará alrededor del 100% del PIB. Dice, qué animalada, la tenemos, sí era previsible. Si miren ustedes una gran crisis, cuando llega, coge al sector privado endeudado. Para que la economía funcione, hay que permitir que el sector privado se desendeude. Oiga, desde el origen de los tiempos solo hay una forma, hay 2. Una de ellas es dejar de pagar. Dejando esta de lado, solo hay 2. Pasarle una parte de la deuda privada al sector público. Es lo que se hace después de las grandes guerras, es después de lo que se hace después de las grandes crisis, es lo que hemos hecho en estos años
hemos ido pasando deuda privada a través de mecanismos diferentes al sector público, porque el Estado al final es una gran compañía de seguros para los momentos malos. ¿Por qué nos vamos a sorprender que la deuda pública iba a aumentar? Tenía que aumentar, la cuestión es si la podemos pagar. Y si el superávit primario vuelve, si el PIB nominal es mayor, que la tasa de crecimiento del PIB es mayor que la deuda y los tipos de interés son bajos, lo haremos. ¿Qué necesitamos? Dos propuestas, no me paro en ellas. Una reforma fiscal. Porque miren, es inadmisible una cosa. Dos países, España y otro país europeo, que tienen el mismo PIB. Tienen el mismo PIB. Sin embargo, España recauda el 23% menos de impuestos que ese otro país. Algo le pasa a nuestro sistema fiscal. Pierde el 23% que debería tener cada año. ¿Verdad que con ese 23% los problemas, alcalde, de gasto no serían tantos? Es una prioridad básica. La tercera propuesta era la más industrialista, ¿no? Les decía, dice, mire, yo creo que hay que aprovechar esta crisis para reorientar la composición de la inversión española. Antes de decir eso, mire, antes les decía, grandes crisis hay pocas. En el horizonte vital de una persona, a no ser que el mundo cambie mucho en los próximos años, uno vive una gran crisis. Porque las grandes crisis son momentos de encrucijada. Las pequeñas no. Las pequeñas son un resfriado, insisto, 7 días y ala, de nuevo como antes. Las grandes crisis no, son una encrucijada. Las grandes crisis son, a la vez que situaciones de dolor tremendo, para muchas partes de la sociedad y muchas partes de la economía, son momentos de oportunidad, son encrucijadas donde tienes que decidir hacia dónde quieres ir en ese momento, ¿no? Y esto es, insisto, decía, me parece que era Diderot, en los prolegómenos de la Revolución Francesa, decía algo así como, estamos en una crisis que nos conducirá o a la esclavitud o a la libertad. Bueno, cójanselo así, no es el momento tampoco, no es eso, pero es la idea de que toda gran crisis es un momento de encrucijada, es un momento dinámico donde has de escoger hacia dónde quieres ir. Hay que aprovecharlo, a mi juicio, para decidir, para optar por aquel camino que nos vuelva a traer un poco a la industria como base de nuestra riqueza y como base de nuestro progreso económico y social en el futuro. Dicho de una manera un poco más periodística, hemos de volver a 1999. La economía española en 1999, después de una gran crisis, que no era tanto como esta, que fue la del 92, estaba bien orientada hacia la industria y con un saldo comercial exterior positivo en 1999. Pero el euro nos desvió de ese camino. El euro nos alteró la estructura de la inversión en España, sesgando la inversión hacia algunos sectores de actividad que no iban a poder ser estables con aquellas magnitudes que tenían, lo que hemos llamado burbuja. El euro fue un error, a mi juicio, pero un error inevitable. Sucede mucho en la vida y está ahí para permanecer. Pero el euro no sesgó a través de una caída espectacular de tipos de interés, que los más jóvenes nos recordarán, pero fue en pocos meses del orden de 11 puntos de caída en el coste de la financiación, en los tipos de interés. Tipos de interés nominales bajos, con una inflación alta, dan tipos de interés reales negativos. En esa situación, una persona racional tiende a endeudarse, no trabajar con su capital, tiende a endeudarse para hacer lo que quiera hacer. ¿Por qué nos vamos a sorprender que nos hayamos endeudado tanto si los tipos de interés eran negativos y el crédito era muy abundante? El euro, desgraciadamente, sesgó nuestra estructura de inversión y nos hizo creer que podríamos vivir de actividades que eran en gran parte burbuja. Bueno, eso se ha acabado. 1999, saldo comercial positivo. Hoy, después
de todos esos años, volvemos a tener saldo comercial positivo. Aprovechemos, sesguemos hacia la inversión industrial, porque la industria vuelve a Estados Unidos. Obama, en su discurso de investidura de la segunda legislatura, dijo que uno de sus objetivos era reindustrializar Estados Unidos y puso $3 billones para hacer eso. Inglaterra ha creado un ministerio de la reindustrialización. Francia lo mismo. Alemania nunca lo ha perdido. Si queremos ser Alemania o como Alemania, hagamos lo que hacen los alemanes. Tengamos una buena base industrial. Porque miren una cosa. ¿Por qué motivo nos sorprende el poco aprecio que tenemos a la formación profesional en España? ¿Por qué motivo? Pero si no hay apoyo político a la industria, si no lo hay, ¿por qué va a haber aprecio social a aquellas formaciones que tienen que estar muy relacionadas con la industria? No se acordarán, pero hace unos años muy pocos, en el año 2000, este país, el gobierno de aquel momento, decidió suprimir el Ministerio de Industria y pensar que el futuro estaba en una ficción, que era, por eso creó en sustitución el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Qué fantasía, ¿verdad? Algunos le llaman innovación, yo le llamaría ocurrencia o fantasía. Pero es que nos desprendimos del Ministerio de Industria. Si usted se desprende del Ministerio de Industria, ¿por qué va a pensar que las familias en España van a querer que sus hijos hagan formación profesional si la formación profesional está básicamente vinculada con ese sector? Vuelva usted a darle apoyo político a ese sector industrial y ya verá cómo vuelve la legitimidad social a aquellas actividades como es la formación profesional que están vinculadas a ella. Oiga, hagan este ejercicio de datos. Cojan en España o cualquier otro país, cojan los 5 sectores económicos más importantes, ¿vale? Vean ustedes cuáles son los salarios de esos 5 países, de esos 5 sectores. Verán que los salarios medios, no los de la alta dirección, los salarios medios más elevados son los de la industria. Vean ustedes dónde está la mejor calidad de empleo. Verán que la mejor calidad de empleo está en la industria. Definan como quieran la calidad de empleo. Vean ustedes dónde está la mayor productividad de esos 5 sectores. Está en la industria. Es que los datos son esos. Aprovechemos, insisto, aprovechemos esta situación para volver un poco, para reorientar la inversión industrial hacia la industria. Pero aquí tenemos un problema. Y ahí vienen, y acabo, mis transparencias. Ahí tenemos un problema. ¿Cómo se lo planteo? Vamos a ver, miren. Una expresión dice, no, ustedes tienen problemas porque no son productivos. Y en muchos casos aceptamos esta afirmación. Esto es una grosería. Yo a mis alumnos les digo, hoy les hacía el examen esta mañana, que yo suspendo si el razonamiento se me hace con medias aritméticas, porque la media aritmética es una grosería, no te dice nada. Y dice, no, la productividad media en España es más baja que la productividad media alemana. Dice, sí, ¿y qué? Eso es una grosería. Dice, ¿por qué? Hagan ustedes este ejercicio. Cojan ustedes todo el sector empresarial alemán y todo el sector empresarial español. Divídanlo en 4 subsectores. Grandes empresas, empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas. Recalculen de nuevo la productividad de cada uno de los sectores. Dice, y oh milagro. Fíjense lo que ocurre. Estoy yo en la pantalla, que ya me gustó, pero no es para tanto. Miren, ese cuadro es de la Caixa, es del Servicio de Estudios de la Caixa. Esto ha hecho ese ejercicio que yo pedí durante tiempo. Ha hecho el ejercicio que les acabo de hacer. Y miren una cosa. El amarillo es España, el azul es Alemania. ¡Qué maravilla! La productividad de las empresas grandes españolas
es mayor que la productividad de las empresas grandes alemanas. Cuando tenemos el tamaño adecuado, nuestra productividad es buena. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos un número desproporcionadamente alto de empresa pequeña y muy pequeña. No me vean en esto ningún discurso contra lo pequeño y muy pequeño, porque en términos empresariales yo también soy relativamente pequeño. Tengo una bodega de vinos, si me permite el alcalde, muy buena, se llama Terras Gauda, y somos una empresa de este tamaño. Por lo tanto, nada contra la empresa pequeña o pequeña mediana, pero tenemos un número desproporcionadamente alto de pequeñas o muy pequeñas. Y como las pequeñas tienen productividades inferiores, si tú tienes, en términos, cuando ponderas la media, si tú entonces metes en la media un número mayor de empresas que tienen por su propia naturaleza una productividad más baja, el agregado, la media te sale más baja. Pero si queremos guiar la política pública con las medias, no vamos a acertar. Porque la cuestión es que cuando tenemos tamaño, nuestra productividad se eleva. ¿Cuál es entonces un objetivo de la política pública en el ámbito industrial para este país en los próximos años? Aumentar el tamaño medio de las empresas. ¿Me lo aceptan? Pero si es así, una pregunta. ¿Y por qué tenemos tantas empresas pequeñas o muy pequeñas? Primera respuesta, es que es así, es nuestra cultura, pero me cuesta. Dice, ¿por qué el divino hacedor ha decidido poner un gen pequeñito, liliputiense, en este territorio y en los otros no? Y en segundo lugar, y ahora es el examen que les dejo a ustedes, ¿por qué motivo en este país, ya sea Cataluña o España, muchas empresas pierden la voluntad de crecer cuando llegan a un determinado dimensión, a un determinado volumen de facturación? Porque el argumento es que somos así, nuestra cultura, dice sí, pero eso vale para cualquier nivel de facturación. Pero ahora van a ver una cosa, algo que aún no hemos publicado y que son con datos de la agencia tributaria, son datos fiables. En nuestro país, muchos empresarios, empresarias, pierden la ambición de crecer cuando llegan exactamente a un umbral de facturación, de dimensión. Miren una cosa. ¿Por qué motivo? Esto es un gráfico, que dice lo siguiente. En el eje de abscisas, en el horizontal, pongo el volumen de facturación de todas las empresas españolas. De todas. Me lo da la agencia tributaria. Son datos, estoy cometiendo un pequeño desliz porque aún no estoy del todo autorizado a darlos. Son datos de todas las empresas. Y en el eje vertical pongo la densidad, el número de empresas que hay para cada volumen de facturación, ¿vale? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué curva le esperan que aparezca? Una curva continua, descendente, que diga que a medida que aumente el volumen de facturación, el número de empresas que hay para cada volumen de facturación va disminuyendo. Lo lógico, estupendo. Pero ¿por qué me aparece cuando llego a 6 millones de facturación, el número de empresas que me encuentro es muy superior al volumen que tendría que encontrarme de acuerdo con el parámetro esperado? ¿Por qué en España un gran número de empresas dejan de querer crecer? Dice, mire, eso es una decisión individual, nada que objetar. Pero aquí lo que les quiero trasladar es que si tenemos muchas pequeñas, la productividad media me baja. Y si quiero mejorar la productividad, mi capacidad de competir, mi capacidad de crear empleo, mi capacidad de exportar, mi capacidad de I+D, tengo que aumentar el tamaño medio de mis empresas industriales. La cuestión es saber por qué motivo se deja de querer crecer cuando se llega a 6 millones. Porque si lo supiésemos y sacásemos esos obstáculos, dejando que la decisión sea individual de cada empresa, las cosas me mejorarían en este país de una manera espectacular, entre ellas el empleo. Porque todos los convenios que he visto con las escuelas de formación profesional
son convenios con empresas medianas y grandes. Si quiero mejorar la formación profesional, si quiero mejorar el empleo en este país en calidad y en cantidad, tengo que interesarme por esto, porque si no tengo un problema. Eso era mi mensaje. Había una última parte, la cuarta cuestión, que en todo caso, si me invitan en otro ciclo, estaré encantado de decirlo, que era: tengamos cuidado con la desigualdad. Es un disolvente tremendo. Miren, la desigualdad hace funcionar mal a la economía, macroeconómicamente, la hace más inestable. ¿Por qué? Porque la desigualdad le saca consumo de grandes masas. Y el capitalismo es consumo de grandes masas, no consumo de élites. Claro que funciona bien el consumo de alto precio, el consumo de lujo, claro, y cada vez funcionará más si la desigualdad va creciendo. Pero eso no es el capitalismo bueno. El capitalismo bueno es el que sabe ofrecer oportunidades de progreso, el que sabe convertirse en ascensor social de las personas que nacen con menos recursos. Lo otro es feudalismo, ya lo he conocido. Yo eso no lo defiendo. Por lo tanto, hace funcionar mal la economía. Segundo, socialmente es disolvente. No se puede pretender que una sociedad es más importante a efectos de conflicto social la desigualdad que la pobreza. Cuba es un país muy pobre, no tiene problemas de estabilidad política. Un país desigual, no pobre, desigual, tiene problemas de estabilidad política. La desigualdad es un indicador anticipado de grandes problemas políticos. Recuerden ustedes los años 30. Sin asustar, interesémonos por la desigualdad. Pero este no era el mensaje de hoy. El mensaje de hoy eran las tres otras propuestas que les he hecho. Sin duda son probablemente optimistas, probablemente con optimismo un poco exagerado. Pero si alguno me hace objeción de eso, les diré una cosa. Dice, miren, lean un libro precioso, un poco largo, pero se lee muy bien, que es de Daniel Kahneman, psicólogo y premio Nobel de Economía, para que se vea que nosotros somos abiertos, damos premios Nobel a psicólogos. En un libro que está en castellano, que se llama Pensar rápido, pensar lento. Y dice Kahneman lo siguiente, dice, está demostrado. Los optimistas se equivocan más en la vida, se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Aunque solo fuese por esto, yo les recomiendo ser optimistas y pensar que las cosas nos van a ir mejor de lo que dice el consenso. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora comenzamos con la ronda de preguntas. Ya saben cuál es el sistema. Si tienen alguna pregunta, solo tienen que levantar la mano y una de nuestras azafatas se acercará, les pasará el micrófono. Ustedes se identifican como quieran, con su nombre, con la empresa, como gusten. Aquí tenemos una pregunta. Un segundo, que le pasen el micrófono. Bueno, para empezar es otra vez un placer de estar aquí y de escuchar un conferenciante como usted. Primera pregunta. Muchas veces se leen cosas en los periódicos, en otros foros de los analistas, los especialistas, que interpretan la situación económica. También se ven las agencias de rating, etc. ¿Hasta qué nivel piensa usted que las crisis hoy en día son dirigidas? O sea que básicamente hay un déficit de dinero, una deuda exagerada y se dirige donde peta. ¿En qué medida las crisis son dirigidas? Vamos a ver, si dirigidas fuese sinónimo de que en algún lugar más o menos secreto hay un conciliábulo, ¿no?, de personas, estamos de acuerdo que eso no, ¿verdad? Si son dirigidas en un sentido, en otro sentido, más autónomo, probablemente podría estar de acuerdo con usted si razono de esta manera. Dice, mire, ha habido un sobreendeudamiento espectacular, ¿no?
¿Y por qué ha habido un sobreendeudamiento tan espectacular? Dice, no, porque han pedido mucho crédito. Sí, sí, pero yo tengo tendencia de pedir crédito desde que he nacido y no siempre me lo han dado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente dispuesta a dar crédito? ¿O ha habido al menos tanta gente? Dice, bueno, una explicación es porque hay mucho ahorro en la economía mundial. Mucho ahorro. Demasiado ahorro. Esto fue la explicación que dio Ben Bernanke, de nuevo, cuando no era un presidente de la Reserva Federal, que era profesor en Harvard, en lo que él llamó Global Saving Glut. Es decir, en el año 2005, Bernanke, en un trabajo, en una conferencia que está publicada, habló por primera vez de Global Saving Glut, es decir, de burbuja de ahorro global. Y él anticipaba lo siguiente, que iba a venir una gran crisis. ¿Por qué motivo? Él decía lo siguiente, dice, miren, ¿por qué ha aparecido este volumen de ahorro mundial? Dice, a ver si no les pierdo en la explicación, dice, porque hay un gran desequilibrio comercial en el mundo. Cojamos solo dos extremos, uno, Asia, Estados Unidos. China, desde la muerte de Mao Zedong con Deng Xiaoping, cuando hace aquella afirmación espectacular de que hacerse rico es glorioso, China comenzó a producir cualquier tipo de cachivaches y venderlos a Occidente. Eso está muy bien. Con lo que ingresaba, ¿qué hacía? Había dos opciones. Una, coger esos ingresos por venta de mercancías al mundo y meterlo en la economía interna, aumentando la demanda interna. Una opción. No lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Dice, aumentó su ahorro. Dice, vale, pero para todo ahorro le buscas una rentabilidad. ¿Qué rentabilidad le buscó China? Volvió a sacar su ahorro de China para mandarlo a Occidente, en particular a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Para buscando una rentabilidad. Esa burbuja de ahorro que venía del este es probablemente una de las buenas explicaciones de por qué en el año 1999 Estados Unidos decidió, su gobierno, anular todas las leyes que prohibían el contacto entre la banca de negocios y la banca comercial o banca de ahorros, que estaba desde el año 1933. Porque esa cantidad de ahorro que hay ahí es como una nube de agua, de lluvia de agua, que es muy apetitosa para el que está abajo. Dice, a ver cómo bajo toda esa agua. La desregulación financiera probablemente tiene algo que ver con el intento de crear nuevos productos financieros muy sofisticados para poder captar todo ese ahorro. Eso genera un endeudamiento, una tendencia al endeudamiento. Si ven Europa, Alemania, 2010-2004, decía antes. Alemania comienza a vender al exterior de una manera espectacular. Comienza a tener excedentes, superávits comerciales del 5% del PIB. Eso, como sabe que la balanza de pagos tiene que estar equilibrada, si tiene un 5% de superávit en el lado comercial, tiene que tener un 5% de déficit, es decir, de envío de capitales afuera en el lado de la balanza de capitales, porque es obligatorio. Alemania, ¿qué hizo con el ahorro que fue teniendo desde el 2005, 2007, 2008? ¿Qué fue? Dice, fue llevando su ahorro a países como el nuestro. Es decir, acabo. Dice, ¿es posible que haya detrás de esta crisis o de otras algún tipo de mecanismo automático? Que eso quería entender que era su pregunta. Probablemente sí, porque hay un nivel de ahorro que es espectacular, que genera inevitablemente desequilibrios financieros y que tiene en el fondo un desequilibrio comercial que mientras no se corrija, fíjense, como economista lo que les transmito, mientras no se corrija el desequilibrio comercial entre Asia y Occidente y entre Alemania y el resto de países, tendremos una economía inevitablemente muy estable. Históricamente ha habido 3 vías para corregir esos desequilibrios. No sé cuál será en el futuro. Ha habido una, la del acuerdo. Oye, tú tienes que reducir tu superávit y yo tengo que reducir mi déficit. Cuando no hay acuerdos de ese tipo, el siguiente mecanismo fue el de las guerras de divisas. Así, pues yo te devalúo
Y así te obligo a ti. El otro dice, sí, pues yo te devalúo. Guerra de divisas que acaban normalmente mal, ¿no? Y la tercera, no me vea muy dramático, cuando el acuerdo no logra corregir esos desequilibrios, cuando las guerras de divisas y comerciales, los aranceles, no logran corregirlos, viene una tercera forma de corregirlos. Las guerras de verdad, no las de divisas. Mientras no se corrige el desequilibrio comercial, tendremos burbujas de ahorro. Mientras haya burbujas de ahorro, habrá burbujas de endeudamiento. Y mientras haya burbujas de endeudamiento, habrá crisis de este tipo. ¿Pero usted opina que las burbujas de endeudamiento son más pequeñas que las burbujas de ahorro globalmente? No soy capaz de responder. Ahora, de forma inmediata, el ahorro se puede canalizar. ¿Qué diría? El ahorro es bueno. El ahorro es bueno cuando no todos ahorramos a la vez. Esto es lo que llamamos la falacia del ahorro. Dice, el ahorro es una virtud personal fantástica. La he heredado de mis padres e intento pasárselas a mis hijas. Pero cuidado, si todos nos ponemos a ahorrar a la vez, hacemos un lío de narices a la economía capitalista. Pero la respuesta concreta no soy capaz de dársela. Pues vamos a por la segunda pregunta. Aquí delante tenemos a un caballero, aquí. Sí, muy interesante la charla y gracias por ser tan optimista, porque creo que necesitamos un poquito de, a medio plazo, ver un poco la luz, ¿no? Si usted es tan optimista con un país que ya pocos creemos en él, que es España, entonces con Cataluña ya podríamos montar una fiesta, ¿no? O sea, me refiero a ¿qué cree de usted? ¿Qué opina usted sobre una Cataluña independiente, ¿no? Si los datos actuales de España no son muy optimistas y usted lo es a medio plazo, con un país de 7 millones de habitantes, las cosas serían más fáciles, ¿no? Con el potencial de esta zona que históricamente había sido la más industrial. Usted que cree tanto en la industria, ¿no? Hombre, gracias. Lo que primero que me sale es aquello de això avui no toca. ¿No va a contestar? Porque no lo tenía en mi guión. Decía mi abuela, dice, cuando no tengas nada nuevo que decir sobre una cosa, cállate, ¿no? A ver, pero creo que sería descortesía a su pregunta el no decir nada. Dos cosas rápidas. Si la pregunta suya es si usted es optimista con respecto a España en su conjunto, lo debe ser más optimista con respecto a Cataluña, en función de los datos que me he dado. Podría decir, si le satisfago más diciendo que sí, se lo digo. Pero tampoco me dejaría llevar por este tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque algún problema podemos estar teniendo. Usted sabe que el PIB catalán en los últimos trimestres se está moviendo por debajo del PIB español. Y hay que analizar por qué. Hay que analizar un poquito por qué, ¿no? Pero, insisto, yo hoy por hoy le aseguro que le aseguro honestamente, no le quiero convencer, yo personalmente que no sabría hacer esa distinción económica entre Cataluña y España, no lo sé. Si usted va dirigido a otro aspecto, es decir, ¿en qué medida, porque ha mencionado lo de la independencia, ¿no? ¿En qué medida eso podría...? Sí, mire, yo hoy por hoy, y especialmente en la responsabilidad institucional que tengo, que me obliga probablemente a ser más cauto de lo que sería hace unos meses, ¿no? Le diría lo siguiente. Dice, mire, yo comparo hoy cómo está cotizando el riesgo de España con el riesgo de Italia o con el riesgo de cualquier otro país. No veo diferencia ninguna. Más bien estamos mejorando con respecto a Italia. Conclusión quizá muy automática. Los mercados no están temiendo una distorsión
en el debate, con respecto al debate, ya sea sobre la consulta de independencia en Cataluña. Lo que me lleva a pensar que si nuestro debate se conduce de forma ordenada, en ese sentido diría legal, constitucional, yo no soy especialmente temeroso acerca de las consecuencias de ese tipo. De las consecuencias del proceso en el que estamos, siempre que se mantenga en ese ámbito de, insisto, legal y acordado. No sé si le respondo al menos mínimamente un poco a lo que usted me preguntaba. Pues la tercera pregunta. Por aquí más preguntas. Es que siempre miro, tengo tendencia a mirar por este lado, pero creo que por aquí también hay más. A ver. Sí, yo también estoy contento de que alguien nos dé optimismo, pero para ser optimista de verdad, yo creo que hay algunos aspectos que no se han concretado. Usted habla de que la recuperación puede ser algo más que débil y frágil. ¿Qué algo más? ¿Puede ser mucho más que eso si el sector inmobiliario, que es el único que puede tirar del desempleo, no va a remontar, salvo que usted me indique lo contrario, en los próximos años? ¿Cuáles son sus opiniones? Usted ha querido evitar la pregunta anterior, pero yo creo que la ha evitado políticamente y entiendo su responsabilidad. Pero es evidente que Modis ayer hacía un informe diciendo lo que decía. La crisis política es también otra incertidumbre, no solo por Cataluña, sino también por el desgaste en general. Es decir, ¿en qué medida con crisis política como la que tenemos por el tema catalán y por el tema general de la monarquía, del desgaste del partido del gobierno, etcétera, y con un sector inmobiliario anclado en la recesión, es posible una recuperación que no sea débil y frágil? Estoy de acuerdo en que es así que se vislumbra. Ojalá me convenza, porque soy de los que quisiera ser más optimista de lo que soy. Y para terminar, política industrial está muy bien. Se habla usted de que la presión fiscal es baja, pero francamente, la presión fiscal quizás sí en su globalidad, pero yo creo que la cuota empresarial de la Seguridad Social, que vuelve a subir, continúa siendo un lastre a las empresas creadoras de empleo, un impuesto al empleo que no tiene ni pies de cabeza. Siempre se habla de que se va a reducir, que subirá el IVA y bajará, pero claro, hay una situación de paro brutal y lo único que saben hacer es recaudar de los pocos que estamos pillados en el sistema a base de subir la cuota empresarial de la Seguridad Social, lo cual evidentemente me parece absolutamente una locura. Gracias. Sí. Comienzo por lo último. Podemos encontrar puntos de coincidencia, porque puedo estar de acuerdo, y lo estoy, con su análisis acerca de las cuotas de la Seguridad Social. Pero es que eso obliga a una reforma fiscal, a una reordenación de las cargas tributarias, que es lo que tenemos mal en este país. Es que lo pasamos por alto una cosa. Tenemos, más o menos todo el mundo lo calcula, alrededor de un 23% de economía que está al margen del sistema fiscal. Es que eso es un elemento muy importante, que obliga después probablemente a que algunos tipos marginales sean muy elevados, con la esperanza de que si aumento los tipos marginales me va a aumentar la recaudación. Y no es cierto. Por lo tanto, nos encontramos en una situación donde, como el sistema fiscal es muy estrecho en sus bases, porque se le escapan muchas bases, las autoridades van aumentando los marginales, entre ellos las cuotas, con la esperanza de poder tener ingresos. Es tremendo. Es decir, lo estamos estropeando cada vez. Por eso defendía la necesidad de una reforma fiscal que pueda llevar consigo propuestas como la que usted han hecho. Dice, hombre, vamos a rebajar, si queremos que el motor de la exportación siga siendo en los próximos años un motor importante del progreso, de la riqueza y del empleo de este país, bajemos un poco las cuotas, que es su propuesta, ¿no? Las cuotas, y aumentemos un poco algunos otros elementos que pueden ir por la vía del IVA. Yo esto se lo firmo hoy. Por lo tanto, ahí coincidimos. En la primera afirmación de usted, es más discutible, si me lo permite amablemente. Dice, el sector inmobiliario va a ser el único que es capaz de crear empleo. Déjeme que se lo cuestione por dos o tres motivos. Primero, porque, insisto, estamos creando empleo bruto con el sector inmobiliario hundido. No está apareciendo creación de empleo en el sector inmobiliario y, sin embargo, la hay. Y neta, probablemente la vamos a ver en los próximos trimestres, con una mala calidad del empleo, pero todo a la vez probablemente no lo podemos tener, ¿no? Pero no va a ser el sector inmobiliario. Es que el sector inmobiliario hoy por hoy está a efectos de un analista de la economía, del crecimiento, está como amortizado. ¿Me ve?
Es decir, no voy a buscar por ahí. Pero dicho esto, le hago un pronóstico. El sector inmobiliario en España creará en los próximos 3-4 años alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Ya ven cómo vengo, ¿no? Por un análisis muy sencillo. Históricamente, el sector inmobiliario en España representa alrededor del 7% del PIB. 7%. Hubo un momento de locura que antes he explicado por qué. Porque el euro alteró la estructura de la inversión. Un momento de locura que llevó al sector inmobiliario del 7 al 13. Tuvimos una burbuja inmobiliaria. Si somos coherentes en el razonamiento, detrás de la burbuja inmobiliaria que tenía que explotar, había también una burbuja de empleo que tenía que explotar. Tenía que explotar. Pero ahora, sin embargo, tenemos sector inmobiliario al 5. Si tengo razón, eso volverá en 3-4 años alrededor del 7. 2 puntos de crecimiento de la actividad inmobiliaria significan en términos de empleo 400 y un poquito más de empleos en la construcción. Como somos jóvenes todos, espero que en 3 o 4 años veamos si este pronóstico es acertado o no. Pues si usted no tiene impedimento, señor Costas, habitualmente acabamos el Cornellà Creació a las 4:30, pero hay algunas otras preguntas. ¿Le va bien? Pues entonces, había una en esta mesa, la mesa de la derecha. Hola, buenas tardes. Lo mismo que el resto de compañeros, agradecerle la inyección de positivismo que nos ha dado. Estoy en un sector, que es el sector de las instalaciones, el cual se ha visto muy afectado, pues ha perdido como un 60, un 70% de la actividad en estos últimos años. Y hay mucha pequeña empresa, muchísima. Autónomos que los ha dejado de lado no sé por qué, cuando estamos hablando de un 85% quizá de las empresas son autónomos, quizás que no son empresas. Después la micro, la pequeña. Hemos estado unos años en los que se hablaba de motores industriales y no se hablaba de las pequeñas. Ahora los políticos nos hablan de la pequeña empresa y el autónomo, que es el que va a dar trabajo. Usted nos está hablando que para ser competitivos hemos de ser grandes. No sé dónde estamos ni dónde vamos. Después hemos visto unos años en los que a la industria se ha hablado mal de la industria, igual que aquí se ha hablado muy mal del empresario, porque el empresario es un señor que va a enriquecerse y a explotar al trabajador, y eso quedaba muy mal, y lo bueno era pegar el pelotazo. Hemos visto ministros que nos han dicho que aquí el que nos hacía rico era porque no quería. ¿De qué forma ve usted este cambio ahora en los políticos que han de ayudar en nuestro país, de alguna forma a nuestras empresas cuando salen fuera, a potenciar la unión de empresas, como hacen otros señores, porque te vas a Francia o a Alemania? Yo, claro, mis inputs son mucho más pequeños que los de usted, son mínimos. Pero me acuerdo que hice unos trabajos en Volkswagen cuando se montaba y toda la empresa que entraba allí era alemana. Toda. Y cuando se hicieron todas las estaciones de seguimiento de satélites de Europa, todas las montó EG. En cambio, aquí vemos que la mayor empresa de energía del país se han peleado los dos grandes partidos para ver si se quedaban o alemanes o italianos. Esto quiere decir que, y después la desafección que tenemos hoy en día, la gente con nuestra clase política, y esta falta que da la impresión de liderazgo, quiere decir que las inversiones que vamos a tener ahora van a ser de entrada de capital extranjero, de que vamos a coger confianza al sector español para crecer, como se había crecido antes, que un señor hacía un tallercito, montaba una pequeña industria y así crecía, y esas han desaparecido porque no han sabido crecer y coger volumen o unirse, o va a ser capital extranjero el que va a tirar de nosotros y nuestra confianza va a tardar 3 o 4 años en llegar hasta que pasemos de ese tema y veamos que realmente el mercado tira. ¿Qué cree usted? Que no puedo responderle a todas las cuestiones que ha planteado, ¿no? No me da para eso, pero al menos alguna observación y comentario sobre lo que usted dice sí puedo hacer. Vamos a ver. Yo creo que el tamaño de la empresa lo ha de decidir cada empresario.
Es un principio básico en función de su mercado, en función de su tecnología, en función de su producto, en función de su ambición, ¿no? Lo ha de definir, no hay otro. ¿Cuál era mi observación? Era que el tamaño medio de las empresas españolas comparado es demasiado bajo. Cuestión estadística. Segundo, me decía, ¿y por qué motivo? Y me venía mi pregunta, ¿por qué, siendo la decisión individual de cada uno, yo veo en los datos que hay una coincidencia de mucha gente en que deja de crecer cuando llega a esos 6 millones? ¿Qué hay detrás de esos 6 millones? Probablemente usted lo sabe tanto como yo. Muchas políticas le impiden a usted ser beneficiario de ellas cuando usted pasa de 6 millones. Usted sabe también que en términos de agencia tributaria, cuando usted pasa de 6 millones, usted pasa de departamento de inspección. Pero, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay una serie de políticas, que son políticas en España, que desincentivan al crecimiento, que inyectan en la economía una tendencia al enanismo empresarial. Yo solo estoy observando esto y quiero que desaparezca, quiero que haya ayudas para crecer, no ayudas para seguir siendo pequeños. Y quiero que la agencia tributaria se me comporte en un sentido que no me inhibe el crecimiento. Pero dicho esto, dice, mire, el nivel de la dimensión empresarial es una decisión de cada uno. Es que no tengo ninguna recomendación a hacer en ese sentido. Pero si usted estuviese de acuerdo conmigo, que hay algo en la regulación financiera, usted sabe que hasta hace muy poquito, hasta hace unas semanas, unos meses, un banco, cuando le daba a usted, dependiendo del volumen de empresa que tenga, si era pequeño, según el tamaño de la empresa, consumía más o menos capital, el banco, quiero decir. Por lo tanto, tenía menos predisposición el banco a dar crédito. Eso, afortunadamente, como ahora hemos definido el tamaño, ¿verdad?, de la empresa mediana, lo hemos pasado a 12 millones, el Banco de España ha cambiado su regulación, los bancos ya no consumen tanto capital son cosas de estas de las que hablo. Y después que la dimensión cada uno la elija. Lo que sí le puedo decir por experiencia propia, porque me juego algún dinero en eso, es que muchas cosas en la empresa para mejor, pero con gran esfuerzo, cambian cuando tú pasas de facturar 4, 5, 6 a 10, 11, 12. Hay algo que se te transforma dentro de la empresa. Esto ustedes tendrán la misma experiencia que yo. No es fácil, pero aliento a eso. ¿Cómo? A través de cooperación con otros, no lo sé, pero en ese sentido. Del sector eléctrico, lo de Alemania e Italia, no le puedo hablar porque, mire, llevo 11 años sin escribir nada de energía y creo saber algo, pero no lo hago por una cosa, porque soy alto directivo de una de esas empresas que está vinculada al sector que ha mencionado. Por lo tanto, no hablo de eso porque probablemente estaría contaminado por esa vinculación. Bien, pues vamos con la última pregunta, rápidamente. Profesor Costas, como siempre, es un placer oírle. Iría al grano muy directo. Usted, la última respuesta que ha dado ahora, me ha dado pie a la pregunta que ya venía a hacerle. Más que una pregunta, una propuesta. Le he escuchado por segunda vez, ya le escuché en el Colegio de Economistas hace un tiempo, sobre esta falta de crecimiento de las pymes que yo represento en Cataluña, PIMEC. Sería muy interesante, y ahí la propuesta, que se profundizara en las razones objetivas de esta situación. Aquí podríamos opinar, y yo el primero, en muchas de las razones fiscales, de ayuda a la exportación, de idiomas, de formación, de ambición, de falta de individualismo. Podríamos hacer mucha subjetividad, pero yo apunto, si fuera posible, que sería muy importante, porque usted lo ha dicho, una de las razones de crear empleo sería si las pymes representan el 70% del PIB a nivel de España, pues si realmente estas pequeñas empresas y medianas también asumieran un empleo, el paro no existiría en nuestro país, evidentemente sería una solución. Entonces ahí quizás hay un gap y ahí le lanzo la propuesta, estimado profesor, para que desde el ámbito académico e institucional pues se pudiera hacer alguna cosa, por lo menos ofrecer a nuestros gobernantes que quizás este camino habría que profundizarlo más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Lo intentaremos, ¿no? Lo intentaremos. Es aritmética de decir si cada una de las pequeñas empresas contratase a un trabajador más, se desaparecería el paro. Como aritmética está bien, pero la realidad no lo soporta mucho, ¿no? Pero sí, era un poco lo que quería dejarles en la charla de hoy, es esa pregunta: ¿cómo podemos hacer desaparecer ese tipo de obstáculos que pueden estar condicionando de una manera muy importante la dinámica empresarial de la pequeña y mediana empresa y a la vez la dinámica del ahorro? Yo lo recojo, intento hacer ese esfuerzo y hoy lo he intentado hacer, no sé si con mucho acierto y con mucho éxito, pero en todo caso lo continuaremos haciendo. Muchas gracias por la invitación que me han hecho, es un placer, ¿no? Y les deseo a todos un año que sea de alguna manera, que se corresponda de alguna manera con mis previsiones un poquito más esperanzadoras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor. Permítame que le diga que se nota mucho que es profesor, ¿eh? En su discurso lo ha dejado todo tan explicativo que queda muy claro. Muchas gracias por acompañarnos. Si se quiere ir a la mesa, si quiere despedirse de los invitados. I a ustedes les indico que, com ja saben, des de la darrera conferència de la quarta edició del Cornellà Creació tenim una aplicació mòbil on poden consultar tota la programació d'aquest 2014, també conèixer les darreres novetats d'aquesta plataforma econòmica. La propera cita serà al març, en aquest cas, amb un cara a cara, també aquí a l'auditori, amb el més que conegut periodista Manuel Fuentes i la consellera delegada de Womenalia, Maria Gómez del Pozuelo. Fins aleshores, els desitgem que passin una bona tarda i esperem tornar a veure'ns aquí d'aquí a 2 mesos. Gràcies.